La comida se pudría en cuestión de minutos. Las cosas cambiaban de lugar. Los muebles se movían. Un monstruo apareció en el espejo del baño que terminó destrozado. La casa de la calle Manuela Pedraza, en el barrio de Villa Urquiza, se había convertido en un infierno para Juan Carlos Vázquez, un hombre sencillo que trabajaba en una ferretería, y para sus dos hijas, Silvina y Gabriela, que tenían 21 y 29 años. Los Vázquez estaban convencidos que su casa había sido tomada por el demonio y decidieron combatirlo. Pero todo terminó mal. Juan Carlos terminó con 100 puñaladas y cortes en su cuerpo y sus dos hijas bañadas en un charco de sangre. Yo vi cuando sacaban a las chicas totalmente desnudas, llenas de sangre, llenas de sangre. Al caso se lo conoció como el caso de las hermanas satánicas. Se dijo que no sabían lo que hacían, que habían tenido un brote esquizofrénico. Pero basta leer los detalles de lo que pasó para dudar de todo. Da miedo. Antes de vivir en Villa Urquiza, los Vázquez habían vivido mucho tiempo en Lomas de Mirador, en el partido de La Matanza. Los vecinos siempre recordaron a Juan Carlos como un hombre simple que todas las mañanas se montaba en su bicicleta y se iba a trabajar a una bulonería cercana. Silvina y Gabriela iban a la escuela a la vuelta de la casa. Eran buenas alumnas. Ya más grande, Silvina entró a la UBA, a Ciencias Económicas, y Gabriela intentó varias veces seguir la carrera de Diseño y Artes Visuales. Gabriela siempre fue más rebelde que Silvina. Para todos se trataba de una familia normal, al menos de las puertas para afuera. Pero hubo una primera tragedia. En 1993, Aurora Gamarra, la mamá de las nenas, murió por complicaciones de su diabetes. Desde el momento que falleció mi tía se allegaron mucho al padre, muy unidos para todos lados. O sea, él hizo de padre, de madre. Huérfana, trabajando de mucama desde los 14 años, luego de venir del interior, Aurora contribuyó siempre a la economía familiar montando un kiosco en la ventana de su casa. Su muerte empeoró todo, y no solo por el duelo. Cuando se abrió la causa judicial, Gabriela contó que su mamá durante toda su vida la había golpeado salvajemente. Silvina, por otro lado, dijo que ella era medium, al igual que su mamá y su tía Blanca. Y todos los males que le pasaban los atribuyó a su tía Blanca, porque dijo que las envidiaba mucho, que envidiaba cómo se querían. No sé si lo saben, pero un medium es alguien que tiene como el poder de ver, escuchar o conectarse con otro plano. Suele aparecer asociado con hablar con los muertos. Silvina también dijo que veía demonios desde los 14 años. Tras la muerte de Aurora, la familia se mudó a un departamento ahí mismo, en Del Viso. Pero cambiaron completamente, se recluyeron, casi no salían. En 1997, sin despedirse de nadie, se fueron para Capital Federal. Alquilaron el mismo departamento, el mismo PH, donde 3 años después
protagonizarían un crimen que le puso los pelos de punta a todos los argentinos. A Juan Carlos, el nuevo departamento de Manuela Pedraza le quedaba más cerca de la ferretería donde trabajaba y a su vez a las chicas también les quedaba más cerca de la facultad. Los Vázquez estaban convencidos que su casa había sido tomada por el demonio. La comida se pudría en cuestión de minutos. Las cosas se movían, aparecían en otros lugares. Estaban tan preocupados por todas las cosas que pasaban en la casa que Vázquez consultó a un cura. El cura le dijo que rezara mucho, le dio agua bendita para que tirara y le dijo que un alma rondaba ese pH. Juan Carlos asistió en 3 oportunidades específicamente. Me dice, ¿qué diferencia hay entre posesión demoníaca y opresión demoníaca? Entonces me acerco, le aprieto el hombro, eso es por fuera. Posesión demoníaca es por dentro. A mi entender hizo un gesto como diciendo, eso me pasa a mí. Vázquez y sus hijas estaban tan aterrados que en los últimos tiempos dormían todos juntos en una habitación. Tal vez por eso, o de ahí, surgieron los rumores de que al caso lo rodeaba el incesto. Una semana antes del crimen, le habían preguntado a varios vecinos que luego lo recordaron, si en ese lugar donde ellos vivían había habido un cementerio o había muerto alguien. Los vecinos les dijeron que no. A todos les pareció rara esa pregunta y recién entendieron a qué se referían esa tarde del 27 de marzo. Alertada por los vecinos, la policía llegó a Manuela Pedraza, a la casa de Manuela Pedraza, a las 13:50 del lunes 27 de marzo del 2000. Lo esperaba el dueño del PH, al que los Vázquez le alquilaban. Durante todo el fin de semana anterior, el dueño del PH había recibido reclamos de los otros vecinos sobre golpes, gritos, cánticos, pero tocaban el timbre, les golpeaban la puerta y los Vázquez no abrían. Cuando la policía llegó al lugar, intentó hacer lo que habían hecho los vecinos. Tocaron el timbre, tocaron la puerta, pero no les abrieron. Como no había ningún delito aparente, en la fiscalía no los autorizaron a entrar. Pero fue entonces que escucharon una voz que salía desde adentro que decía: «Sal, Satán, sal de esa alma». Ahí, más alarmados, lograron correr un postigo y mirar para adentro. Lo que vieron los dejó helados. Juan Carlos Vázquez estaba desnudo, agarrado aún de la baranda de la escalera. Silvina, totalmente desnuda, llevaba un cuchillo y tenía la voz ronca, como la de un hombre. Su hermana Gabriela estaba totalmente ensangrentada, pero llevaba una remera. No había mucho más que pensar. Los policías forzaron la puerta y entraron justo cuando Silvina atacaba a Gabriela y le hacía un tajo en la cara. Luego Silvina diría que el diablo había pasado de su padre a su hermana. Ahí, señalado en esta cruz, usted lo ve, ahí está el padre, totalmente ensangrentado. Esta es Silvina y esta es Gabriela. Lo que habían escuchado los vecinos ese fin de semana era un ritual de purificación. Parte de ese ritual consistía en abrir las canillas y dejar correr el agua. Por eso cuando la policía entró, entre la sangre que había perdido Juan Carlos Vázquez y el agua, había como un escalón de líquido sanguinolento. Juan Carlos Vázquez tenía 100 heridas entre cortes y puntazos y tenía muy claramente dibujado, con el cuchillo, ¿no?, un círculo y un triángulo. Y esto se los cuento porque yo vi la autopsia en el cuerpo médico forense y el círculo y el triángulo eran claramente visibles. En la fiscalía aún recuerdan que en el PH de Manuela Pedraza había un living como en desnivel, eso daba a la cocina,
y otro sector de la casa, y después había una escalera que daba a las habitaciones. Ese desnivel de no más de 20 centímetros era como una pileta de sangre, en parte porque Vázquez, totalmente cortado, todavía para cuando entraron los policías, estaba agarrado de la baranda al pie de la escalera. Los investigadores determinaron que en 1998 Silvina empezó a ir al Centro Alquímico Transmutar, dirigido por Sergio Echeverri. Echeverri se convirtió en una especie de líder espiritual de Silvina, que luego del crimen decía una y otra vez que él la había poseído. Para los investigadores siempre fue un detalle importante que entre los charcos de sangre había folletería de Transmutar, que para ese entonces quedaba sobre la avenida Córdoba al 1500. En este momento estamos abocados a ver si hay alguna conexión entre este centro Transmutar y este crimen, ¿no? Desde el lamentable acontecimiento de dominio público, mi buen nombre y honor, Transmutar y su personal, nos hemos visto seriamente afectados por una sucesión de informaciones totalmente erróneas y carentes de todo sustento, dado que somos totalmente ajenos al mismo, ya sea de forma directa o indirecta. Durante el ritual de purificación, Vázquez y sus dos hijas habían orinado y defecado por toda la casa. También habían tomado elixires, supuestamente comprados en Transmutar, que los hicieron vomitar. Aunque durante las primeras semanas de la causa, a Echeverri se lo investigó por posible instigador, finalmente no se encontraron pruebas contra él y terminó sobreseído. En la planta alta estaba todo revuelto, todo sucio y desordenado. En el baño el espejo estaba roto y esto coincidía con lo que dijo Gabriela, que en un momento su padre había visto en el espejo del baño la cara del diablo, que ahí lo rompió y ahí se descontroló todo. En la cama de una de las hermanas se encontró una Biblia con varios fragmentos marcados. Gabriela también dijo que Silvina había visto que al lado del cuello del padre le había salido como un muñeco y que eso fue lo que intentaron matar. Todo tremendo. Estaban los tres totalmente desnudos, ensangrentados. La que portaba el arma y llevaba las acciones era la menor. También inclusive atacó al personal con el cuchillo. En la causa, que quedó radicada en el Juzgado de Instrucción 26 e investigó la Fiscalía de Saavedra, quedaron plasmados testimonios increíbles de los policías de la Comisaría 49 que asistieron al lugar. Para empezar, el policía que se abalanzó sobre Silvina para que no atacara a su hermana, declaró y juró que Silvina lo apartó con una fuerza sobrenatural, que hablaba en una lengua que él no entendía y que tenía voz ronca como de hombre. De hecho, hicieron falta varios policías para poder controlar a Silvina. Uno de los policías más grandotes, que dicen que no le tenía miedo a nada, se quedó totalmente traumado. Él se hizo cargo del perrito de los Vázquez, se lo llevó a la comisaría y lo bautizaron Diablo. Uno de los testimonios más, increíbles, fue el de un policía que era el que llevaba en la camilla a una de las chicas al hospital Pirovano y desde el techo le cayó como un moco en la gorra que se peritó y la verdad no hay constancias de que era ese moco.
Lo cierto es que el policía se metió en una iglesia y tardó días en salir de dentro de la iglesia. Yo vi cuando sacaban a las chicas totalmente desnudas, estaban los tres desnudos, llenas de sangre, llenas de sangre. 3 días después del crimen, Silvina y Gabriela fueron trasladadas, atadas a camillas y tapadas por frazadas, del Hospital Piñeiro al Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, en realidad a la unidad penitenciaria que existe dentro del Moyano. 3 días y aún hablaban del diablo y deliraban. Tras las pericias psiquiátricas y psicológicas, el juez Julio Corbalán de la Colina determinó que las hermanas eran inimputables, que debían ser sobreseídas por inimputabilidad porque no habían podido comprender la criminalidad de su acto. Esto no les dio la libertad porque fueron consideradas peligrosas para sí y para terceros. Así que siguieron en el Moyano, pero su situación variaría poco después. Luego de la resolución del juez, el fiscal Campagnoli apeló a la Cámara. Consideró que efectivamente Silvina tenía que ser sobreseída por inimputable, pero que en realidad Gabriela habría sido totalmente inocente, que no había participado del homicidio de su papá, sino que había sido otra víctima de Silvina. Es decir, había que sobreseerla, pero no por inimputable, sino por inocente. Esta opinión de Campagnoli fue avalada por la Cámara, le dio la razón. Fue entonces donde Silvina y Gabriela se separaron. Gabriela pasó a la parte común del Moyano, no a la penitenciaria, y empezó a tener una evolución más rápida y a tomar drogas menos fuertes. Primero me encerraron y después me juzgaron, me trataron de loca y de asesina. Y la Corte Suprema fue la que dio el fallo a mi favor, que siendo que las pruebas estaban más que evidentes, ¿no?, de que había sido lastimada y casi a punto de morir, de que dictaminaron que era una víctima inocente, o sea que digamos que no se portaron muy bien, que se equivocaron. Y acá viene la parte del pacto. Para proteger a las hermanas, los funcionarios judiciales y los médicos hicieron como una especie de acuerdo de no dar información a la prensa. Por eso también hay tan pocas fotos. Se sabe, eso sí, que en el 2003 fueron dadas de alta e hicieron sus vidas por separado. No la veo, la vi hace un año y no la veo. Como que nos hace mal vernos a las dos. Ella por su parte y a mí por la mía. Silvina y Gabriela rehicieron sus vidas. Y es verdad que tienen derecho a que su pasado no las confronte y no las persiga. El caso de las hermanas Vázquez atrapó, conmovió y aterrorizó por igual. A mí me tocó cubrirlo para Clarín. Tanto ayer como hoy, cuando repaso los detalles del caso, ¿qué quieren que les diga? Yo no sé qué ocurrió en la casa de Manuela Pedraza. Lo que siempre reflexiono es, si creemos en Dios, si a nadie le molesta hablar de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto creer o hablar del diablo? Lo que pasó con mi papá me da mucha bronca. ¿Cómo pudo ser, no, que haya pasado algo semejante? Es que yo no lo pude evitar.